como experiencia, construcción social del hábitat entre la conflictividad creativa y la violencia. Esta primera diapositiva alude un poco al objetivo del trabajo, que busca fundamentalmente desarrollar una estrategia pedagógica de planeación participativa concebida en clave de derechos y orientada a la concertación multiactoral, a la corresponsabilidad social, a la construcción de comunidad y a la apropiación sustentable de los proyectos urbanos, con el fin de prevenir, minimizar y abordar los impactos nocivos de la pobreza estructural, pero también de la violencia y, en el contexto específico de México, de lo que ya denominan la guerra al narco. Es un caldo de cultivo bastante complejo, específicamente en la ciudad donde tuvimos la oportunidad de trabajar. Por eso he querido dedicar este trabajo a lo que llamamos las mujeres guerreras de Riberas del Bravo. Es la comunidad donde desarrollamos la experiencia en el contexto de su incansable lucha. Seguramente ustedes habrán oído de Ciudad Juárez, tristemente célebre por los famosos feminicidios que vienen ocurriendo desde el año 96 y que a la fecha han sumado más de 650 mujeres secuestradas, torturadas, violadas y masacradas. Hay una relación que de alguna manera planteamos hipotéticamente entre la agresión a las mujeres y la condición de los asentamientos. Un planteamiento que, dicho así, puede sonar un poco traído de los cabellos, pero en función de la atrevida hipótesis que lanzamos, fue que logramos de alguna manera el apoyo de las entidades públicas, un poco para menguar el impacto de esa situación de violencia, específicamente contra las mujeres, y a partir de ahí la violencia generalizada que se lleva a cabo en esta ciudad. Pedí el favor a Fernando que me avisara unos 15-20 minutos antes del tiempo establecido para compartir un video donde se resume claramente la experiencia que quiero entrar a detallar ahora a través de esta presentación. Para ello la he dividido en 5 partes. La primera es una reflexión de contexto, donde vamos a ver por qué la vivienda está por las nubes. La construcción social del hábitat, entendida desde el concepto de topofilia, el cual hacía alusión ahora Fernando a propósito de un trabajo que publicamos hace ya varios años y que alude fundamentalmente a la relación de las personas con el entorno que habitan a propósito de la compenetración, la apropiación, el arraigo y el sentido de pertenencia que es posible establecer con ellos. Unos antecedentes: la planeación estratégica vecinal, que es específicamente la herramienta que les voy a mostrar, y el caso de la comunidad de Riberas del Bravo. Como reflexión de contexto, un poco frente a las dinámicas que todos conocemos de los países latinoamericanos de pobreza estructural, nos preguntamos un poco también desde la academia hasta dónde las soluciones que estamos dando a los problemas habitacionales que vemos en la imagen de abajo, en la fotografía de abajo, es realmente mejor y superior a las dinámicas atávicas que se vienen desarrollando de manera autogestionaria por parte de las comunidades, que podemos ver de alguna manera en la fotografía de arriba. Sin querer hacer ni muchísimo menos una apología de la pobreza, que no es nuestra intención, sí me interesa llamar la atención sobre la calidad de nuestras respuestas en términos de la estandarización, muchas veces de las respuestas que tratan de unificarse y que en alguna medida no logran subsanar las dinámicas complejas que ocurren en estos asentamientos. Si bien en la fotografía de arriba vemos unos graves problemas, desde luego habitacionales, de calidad de la vivienda, de precariedad en los servicios públicos, por otro lado tenemos como vector o como un vector positivo la organización social que esta situación demanda, la relación y el fortalecimiento de los vínculos vecinales que se pueden dar seguramente en la imagen de arriba, que es dudoso que ocurra en la imagen de abajo, donde seguramente si se apaga o se daña el bombillo de alguno de estos corredores enormes de 80 o 100 metros, va a ser mucho más compleja, mucho más difícil la situación de violencia, de promiscuidad y de delincuencia que la que puede ocurrir seguramente en la imagen de arriba. Lo que alienta fundamentalmente esta experiencia pues es esta frase, el derecho que todos y todas tenemos evidentemente a ocupar un lugar en una ciudad y desde luego construir un territorio a través de él. Frente al tema de las políticas públicas, reconocemos que la ciudad está a la espera. Es un tema en el cual se viene trabajando hace muchísimos años. La construcción social del hábitat es una dinámica que se viene dando de manera autogestionaria mucho antes de que
se engrosara o hiciera parte de los discursos oficiales, e incluso que fuera parte de los discursos académicos. Si bien la ciudad no está a la espera, sabemos que no es por mucho tiempo. Estas son imágenes de ciudades que hermanan la situación de Río de Janeiro, Sao Paulo, Ciudad Juárez, Medellín. Y lo que nos une finalmente cuando hablamos de construcción social del hábitat es la conciencia, la plena conciencia que tenemos de que hay cosas que no dan espera, más allá de los discursos institucionales, más allá de las políticas públicas que doran la píldora, como decimos en Colombia, cambiando los títulos de los programas. Y si por un lado se trata de reconocer la legitimidad de estos asentamientos, por otro lado se habla de desmarginalización, de inclusión social, de participación y de una serie de conceptos que, a mi manera de ver, se quedan muy en el papel. De hecho, es el más peligroso, a mi manera de ver, es el concepto de participación, que es un concepto que desde la Constitución del 91 en Colombia es una exigencia absolutamente de todos los planes de desarrollo, y desde luego la realización de los propios planes de ordenamiento territorial pasan por esa vía. Sin embargo, mi manera de ver el tema no es la participación, sino la concertación. No se trata de que la gente participe y de que se firme una lista de asistentes a reuniones como estas para ver si la gente asistió o no asistió. No se trata de validar, entre comillas, unos planes maestros, unos planes sectoriales a través de unas convocatorias ciudadanas, sino se trata de construir una sociedad, y el reto de la construcción del hábitat es ni más ni menos que ese. Por eso consideramos fundamental resemantizar esa noción abstracta, esa entelequia abstracta que es el contrato social, sobre la base de esa otra entelequia que supone que el derecho de uno termina donde empieza el de los demás, que da pie para hablar y fomentar individualismos, y de que lo que se trata es de que no me meta con el otro. Cuando llegaba a Ciudad Juárez y le preguntaba a las personas que qué clase de relación tenían con los vecinos, me decían excelentes, buenísimas. No nos hablamos, no nos identificamos, no nos metemos el uno con el otro, entonces son perfectas las relaciones. Y en el marco del liberalismo que alienta el contrato social, casi que ese podría decirse que es el ideal. A lo que le apostamos es a que nos atrevamos a relacionarnos con el otro, a que lo que le apostamos fundamentalmente es a trascender esa mirada liberal, ilimitada e individualizante de la ocupación del espacio a través de un contrato social que mengue nuestras relaciones, sino que por el contrario nos motive a interrelacionarnos con los demás. Para ello, y a la luz de una topofilia aplicada, de ese fortalecimiento de los vínculos proactivos, no reactivos, sino proactivos de los vecinos con su entorno, planteamos una serie de instrumentos de los cuales apenas quiero compartir con ustedes por cuestiones de tiempo el penúltimo de ellos, que es el plan estratégico. Sin embargo, quiero comentar rápidamente cuál es el proceso con el que se han iniciado estas experiencias, por lo menos desde esta perspectiva. El primero de ellos lo llamamos un autodiagnóstico, un diagnóstico perceptual proactivo. Se trata de que las comunidades se vean a sí mismas, no solamente a través de sus problemas, que es lo que primero que la gente responde cuando uno le pregunta cómo está y qué necesita, sino que se vean a través de sus fortalezas, y de que esas fortalezas permitan que en el diagnóstico que se haga la propia gente plantee la solución, y desde la solución obviamente compromete la participación de diferentes actores sociales. Es decir, no solamente que esperan que haga el Estado, sino que esperarían que hiciera la empresa privada en términos, por ejemplo, de la oferta habitacional, la calidad de las viviendas y los desarrollos habitacionales que se ofrecen, y sobre todo comunidad, ¿qué estarían ellos dispuestos a hacer? A partir de ahí es que planteamos el desarrollo de unos pactos, que en breve les comento de qué se trata. El tercer elemento lo denominamos las operaciones territoriales integrales. Ese fue un concepto que trabajamos hace ya algunos años, en el 2007, concretamente en la administración de Lucho Garzón, un poco para cambiar la filosofía del proyecto y la mentalidad que normalmente solemos tener los arquitectos del lote, así sea pequeño, mediano o grande, así sea una ciudad o una localidad. Lo que se trata es que pensamos en un lote, en un perímetro, en un área dentro de la cual tenemos que circunscribir una respuesta, cuando de lo que se trata es de reconocer que la parte hace parte del todo, evidentemente, y que lo que hagamos en un pequeño desarrollo tiene unos impactos que son los que tenemos que evaluar en el espacio, en el resto de la ciudad, pero sobre todo en el tiempo, y revertir un poco la lógica deductiva de las respuestas proyectuales, donde a un diagnóstico de una situación respondemos con un proyecto. Lo que se trata desde esta perspectiva es plantear más inductivamente qué tipo de ciudad estoy pensando yo a 5 o a 10 años para que el proyecto que esté planteando sea este.
Eso cambia un poco la perspectiva. Y de la misma manera ya no pensar en proyectos sino en operación, y eso le da el carácter transsectorial, transdisciplinar, que evidentemente supone todo tipo de intervención de construcción social, que desde luego no es atributo de un discurso o de una disciplina. Luego planteamos una serie de instrumentos de caracterización, de análisis, de planeación con la población, con los diferentes actores sociales, hasta llegar a lo que denominamos el plan estratégico vecinal, que, como les comentaba hace un momento, supone la construcción de un imaginario, en este caso a 5 años, de lo que una comunidad espera obtener a través del desarrollo de una serie de actividades. Es decir, cuál es la foto que la comunidad se propone y cuáles son los derroteros y los caminos, los ejes estratégicos, las líneas de acción para alcanzar. Finalmente hablamos de un manual de construcción de comunidad que, a diferencia también de la mayoría de los manuales que tienen este título, que suelen ser restrictivos y son construidos en negativo, se trata de que la comunidad no haga, no encienda el equipo de sonido después de tal hora, no deje que su perro haga sus desechos en la calle y usted no lo recoja, no consuma licor en la calle, no, en correspondencia con esa idea liberal del contrato social que alude a esa idea de libertad bastante tendenciosa y poco proactiva en términos de que imposibilita de alguna manera la relación y la interacción social. Desde esa perspectiva, entonces, hablamos de un manual de construcción en positivo. No se trata de que las personas hagan, como se dice la frase familiar, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, es un poco lo que dicen las mamás. Aquí se trata de lo contrario, que haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti, es un poco es pensar en función en positivo y en una relación proactiva. Lo que se busca con todo esto es pasar de ese saber local, de la identificación de las prácticas locales, de ese saber histórico acumulado en la manera de hacer las cosas de una comunidad, reconociendo que hay maneras de planear o de planificar la ciudad que no pasan por las perspectivas técnicas, tecnológicas o tecnocráticas, ni por las oficinas de planeación, sino precisen a procesos autoorganizativos, a dinámicas que se llevan a cabo desde los barrios, desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones populares, en las que están comprometidas las ONGs, la iglesia, diferentes tipos de actores, incluso la academia, por supuesto. Entonces se trata de recoger esas experiencias en la perspectiva de coadyuvar en la construcción de esa otra abstracción que se denomina el poder local. Lo que se busca es lograr el empoderamiento, y el empoderamiento viene por la capacidad de decisión. En ese sentido, nosotros queremos dar un paso más allá de los procesos de planeación participativa, que es de lo cual se viene hablando hace ya varios años, casi 20 años. Creemos que es necesaria la coadministración del territorio. No basta con que hagamos planeación participativa si no tenemos la posibilidad de contribuir o de participar específicamente en el diseño de la política pública y en la sustentabilidad de esa política pública. Aquí vemos algunas imágenes de algunos proyectos. Esto va a ser un recorrido de 20 años, esto es en el año 93 en Ciudad Bolívar, una localidad donde aparecieron muertos 16 muchachos, y se hizo un trabajo de construcción de un imaginario en función de lo que los propios muchachos querían para su comunidad. A partir de ahí se desarrollaron una serie de acciones de espacio público que redundaron en la transformación de varios parques y en la construcción de algunos equipamientos colectivos. Se inician estas actividades con muy poca gente, normalmente se hace los fines de semana. Ustedes saben que los tiempos de las comunidades son esos, sábados y sobre todo domingos, y ahí se genera lo que denominamos el efecto vecindario, que es sobre la base de una acción que los vecinos ven que se está llevando a cabo, se ven ellos motivados a participar. El concepto que fue el que llevamos a México justamente fue el de la construcción de la paz, y los talleres que hacíamos con los chicos fundamentalmente apuntaban a eso, cómo se imaginan la paz. Encontramos con que ninguno dibujaba la paz como una paloma blanca ni como una bandera, sino todos entendían la paz desde el espacio vivido, sentido y experimentado, a partir de superar esa paranoia generalizada en la que nos encontramos en nuestras ciudades, esa dinámica de miedo. Y obviamente la paz redonda en un espacio seguro, amable, grato, confortable, que por supuesto es el vinculante para incorporar a los diferentes actores sociales en la transformación de ese espacio. Empezamos, digamos, desde la acción más elemental, que es el arreglo del antejardín o del espacio de la casa, posteriormente el parque como espacio común, y luego incluso el arreglo de los andenes, que es competencia desde luego de instancias muy lejanas a las dinámicas de las comunidades en cuanto tal,
pero incluso la gente en su entusiasmo se mete a arreglar los andenes, se mete a arreglar los equipamientos, a cambiar las tejas, por ejemplo, en las escuelas, a hacer reparaciones locativas, con el fin de lograr ese imaginario que aparece ahí. No hagamos de La Paz un cuento. Este es un proyecto que se desarrolló en Los Mártires. Voy un poco rápido por cuestiones de tiempo, pero seguramente en otro momento tendremos oportunidad de ampliar algo de estas ideas. La idea es un poco pasar de lo afectivo, de la generalidad, del sentimiento. Topofilia quiere decir el amigo del lugar, pero como todos sabemos, obras son amores, y se trata justamente de mostrar a través de qué acciones somos capaces de transformar el territorio en una acción que evidentemente nos transforma a nosotros mismos. Por eso el carácter pedagógico de la estrategia supone la construcción de ciudadanía en el acto mismo de transformar la ciudad. Topofilia, en este sentido, debemos entenderla como una dinámica de apropiación socioespacial. Este es un trabajo que se desarrolló en Soacha, en el contexto de los famosos falsos positivos, hace unos 3 o 4 años. Recuerdan ustedes el escándalo que sigue vigente, porque lamentablemente siguen ocurriendo estas situaciones por parte de algunos miembros del Ejército Nacional. Este es en un barrio donde ocurrió una dinámica de esta, también desaparecieron algunos jóvenes que después aparecieron obviamente vestidos con uniforme guerrilleros y con armas, y bueno, ya conocen ustedes toda esta historia. Se entró a trabajar en esta dinámica de recuperación de la autoestima, vinculando a los jóvenes, visibilizando a los jóvenes. Este fue un ejercicio que hicimos con estudiantes de la maestría en Hábitat de la Universidad Nacional, donde desarrollamos en primera instancia esta experiencia en planeación estratégica vecinal ya hace algunos años, en la búsqueda de pasar de la capacitación ciudadana, de la formación, valga la redundancia, formal de ciudadanos, a procesos de pedagogía social aplicada. No se trata de hacer dinámicas de capacitación para enseñarle a la gente cosas que ya sabe y graduarlas con un diploma de que ahora son buenos ciudadanos, sino de facilitarle los instrumentos para que la gente, en función de su saber local, pueda optimizar sus energías, sus dinámicas, sus estrategias, y apoyándose en sus liderazgos, por supuesto, empezar a enfrentar sus problemáticas sentidas. A partir de allí entonces aparece la noción de los pactos sociales. Ahí ven ustedes unas niñas y unos niños que están firmando el pacto. Son una serie de acuerdos que se establecen entre la comunidad y la administración, en este caso el municipio de Soacha. Todo termina desde luego en un sancocho, que es en nuestro contexto ese gran aglutinante, cuando no el famoso canelazo. Esta es otra experiencia en Ciudad de Bolívar, donde quisimos hacer el ejercicio contrario. Este fue un proyecto de vivienda donde no se logró construcción social, un proyecto tradicional de los promovidos por Metrovivienda a través de las constructoras que ofrecen su fuerza de trabajo, desde luego, a través de los desarrollos habitacionales, pero donde no hay unas dinámicas de construcción social, de tal manera que se hacen las casas y la gente se introduce en ella y se espera que vivan bien, que no se peleen, que no haya conflictos, y a través de la postventa las empresas, en este caso las cooperativas, las cajas de compensación familiar, entran a abordar el tema. Pero no se trata de enfrentar situaciones, sino de prevenirlas, y no solamente de prevenirlas, sino de orientarlas en función de qué clase de relaciones quiere construir la comunidad. Sobre esa base hicimos el ejercicio contrario. Diseñemos y construyamos un proyecto donde sea la construcción social la base de esta iniciativa. Este es un proyecto que desarrollamos con algunos colegas y amigos de aquí de la Universidad Nacional y de la Universidad Piloto de Colombia, donde lo que se planteaba era, a través del diseño de viviendas pareadas, viviendas en par, hacer, en primer lugar, que los vecinos se conocieran, los dos miembros de una casa. Enfrente a cada una de estas dos puertitas hay un espacio con un árbol. Ustedes saben que en la vivienda popular, en la arquitectura popular en los barrios, la gente, en parte por lo reducido del espacio físico en el interior, pero en parte por dinámicas culturales que pesan mucho más, se llevan a cabo las fiestas sobre el espacio público. Los espacios habitacionales son tan reducidos que desde luego la vida social se tiene que llevar a cabo afuera. Y en ese sentido entonces se planteó esta estrategia para que las puertas permitieran que se integraran dos vecinos. El tema de la construcción social siempre es la relación con el otro, y el otro no es una abstracción, el otro en primer lugar es una persona o una familia, luego nos acercamos a un grupo vecinal o en términos generales a una sociedad, pero el otro tiene nombre y apellido y es mi vecino de enfrente.
Ven ustedes el muro que está encima de las puertas, hay una jardinera, pero la idea es que las señoras cuando rieguen la planta por lo menos se saluden, se genera un vínculo entre las dos familias. Luego están integrados los patios de 4 casas, entonces generamos una relación de 2 en el acceso, de 4 viviendas desde los patios comunes, luego 8 viviendas a través de lo que se planteó que era un espacio verde comunal, 16 viviendas que permitían integrar a los vecinos, a 16 familias en torno a una esquina donde había una tienda, y 32 a través de un parque. Es decir, cómo desde el diseño arquitectónico estábamos promoviendo unos vínculos sociales, desde las familias que se unen, los 2, los 4 a través del patio, los 8 a través del espacio comunal, donde la idea era poner unos espacios para hacer unas fogatas y que se reunieran los jóvenes en la noche, etc. 16 la tienda y 32 el parque. Bueno, estas son algunas imágenes que muestro muy rápido de este proyecto, que pues no tengo el tiempo ahora de mostrarles los resultados. Fuimos un año después a ver qué opinaba la gente, cómo se sentían y cómo vivían. Yo considero que un premio en arquitectura en urbanismo no se debe dar desde el diseño, sino después de 5 años, para ver realmente si el proyecto cumplió con las expectativas. Antes de eso estamos hablando de diseño gráfico o de composición arquitectónica, pero ni de arquitectura ni de urbanismo en ningún caso. Estos son algunos registros en prensa de algunas de estas experiencias en otros lugares, dentro o fuera de Bogotá, Medellín, Cali, etcétera. Perdóname que pase tan rápido, pero el tiempo apremia. La planeación estratégica vecinal, que es lo que aplicamos en Ciudad Juárez, supone la conformación de un equipo técnico, la identificación de unos actores, pero sobre todo de unos intereses. Un actor no es nada sino un interés, y lo que hay que concertar son los intereses, y a través de ellos los actores, pero lo que cuentan son los intereses. Luego viene una gestión política y social, una identificación de recursos, la constitución de una base logística, la identificación de un polígono, principio de actuación, y a partir de ese polígono la relación con el vecindario, que es fundamental. Olvidé mencionar que en el proyecto anterior se hizo toda una relación, un trabajo con los vecinos para la incorporación de este nuevo asentamiento, y se hizo un trabajo también de articulación de los equipamientos y los servicios para que los residentes en el entorno se beneficiaran de los nuevos equipamientos que traía este conjunto habitacional de 580 casas, pero también los que vivían allí se beneficiasen y se complementaran con los equipamientos exteriores. El reto nuestro era plantear unas dinámicas de seguridad que no supusiera la reja. Después de hacer todo un planteamiento idealista, hay que reconocerlo, quienes nos dedicamos a esto tenemos una alta dosis de romanticismo, como se han podido dar cuenta seguramente, pero la idea era que no fuera necesaria la reja y que la seguridad se lograra a través del control social y la autorregulación ciudadana, pero eso suponía todo un trabajo con los vecinos que efectivamente se hizo. Logramos que no se pusiera la reja, y después de 4 años todavía no se ha puesto la reja, así que de alguna manera ha funcionado esa tesis, que fue evidentemente la que aplicamos en Ciudad Juárez. Voy a saltarme todo esto porque si no, no vamos a llegar al tema que acompaña esta conferencia, y me va a quedar en los antecedentes. Dinámicas de diseño participativo, experiencias de trabajo con niños, con jóvenes, procesos de mapas mentales, diseño de equipamientos colectivos con los chicos. Entran estudiantes de arquitectura y de otras disciplinas, porque el tema del hábitat no es ni mucho menos patrimonio exclusivo de una disciplina. Entran desde luego a prefigurar los espacios físicos, la caracterización de esos espacios, hay un proceso de socialización, de aprobación, y luego sí ya podemos hablar del proyecto puntual. Este es uno de los elementos importantes a mi manera de ver que quisiera compartir con ustedes. Son las 10 categorías topofílicas, quisimos llamarlas, en función de que son los elementos que consideramos permiten ver como exitosa o no una experiencia de construcción social. Y ahora les cuento cómo lo estamos usando en México específicamente. Primero de ellos es la consolidación comunitaria. Voy a leer simplemente los títulos: participación ciudadana e inclusión social, corresponsabilidad social multiactoral, apropiación social y sentido de pertenencia, autorregulación ciudadana y formación de ciudadanía, derechos ciudadanos en clave de la relación hábitat-vivienda, sustentabilidad de las experiencias, ahí no hablamos de proyectos sino de experiencias, articulación urbana, que es una articulación física, tiene que ver con conectividad, pero es articulación también institucional, con los programas de la administración que trabajen en esos temas, con las entidades públicas o privadas que se ocupen de ellos dentro del territorio. Eso es articulación urbana, y no solamente la conectividad física. Fortalecimiento de la base físico-ambiental y fortalecimiento de la base socioeconómica. ¿Qué hicimos en Ciudad Juárez?
Teníamos el desafío, tuvimos una invitación del Instituto para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores, que así se llama en México, el Infonavit, que es la entidad que promueve, como su nombre lo indica, la vivienda social, en un desarrollo de donde hay unas 13.500 personas. Aquí vemos el estado de abandono de las viviendas. Me invitaron concretamente a propósito de estas experiencias que les acabo de mostrar para que implementara una estrategia que fuera pertinente en Ciudad de Juárez, específicamente en México, para frenar el abandono de las viviendas. Obviamente la respuesta que les dimos es el abandono de las viviendas no se puede frenar por decreto. El abandono de las viviendas supone la creación de vínculos psicoafectivos entre las personas y el entorno en el que viven. Y eso no se da en abstracto, eso no es en bonito, eso no es planteando que vamos a querer nuestra casa, vamos a querer nuestro barrio. Eso supone transformar los equipamientos, supone intervenir los servicios, supone coordinar las instituciones para que se entienda que el tema del hábitat no es un tema de casas, equipamientos y servicios, sino que es un tema de condiciones sociales, económicas, culturales, ambientales. Y eso supone cambiar el chip, la mentalidad de las instituciones para que se piense en función de una operación, la operación territorial integral que les hablaba, y no simplemente de un proyecto al que se van sumando cosas. Llega salud y hace hospitales, llega educación y hace escuelas, llega seguridad y pone puestos de vigilancia. No, la idea era mostrar la relación que hay entre la salud, la educación, la seguridad, etc. Evidentemente, si hay problemas de desnutrición, hay problemas de enfermedades digestivas, eso supone en alguna medida por un problema de educación. La mujer no hierve el agua, la mamá no hierve el agua, el niño se enferma. Entonces hay un problema de salud relacionado con educación. Que aumentan los atracos y resulta que los atracos se dan donde no hay luz. Entonces hay una relación entre seguridad e infraestructura. El reto entonces era enfrentar un imaginario o un antiimaginario en este caso. Esto salió de uno de los talleres, lo que ponían los niños. Obviamente es claro, aquí hacen alusión. La ubicación de Ciudad Juárez, que como ven es una frontera no solamente entre México y los Estados Unidos, sino entre dos mundos, el primer mundo y el tercer mundo con sus implicaciones. Lo que ven en la fotografía de abajo es, en la parte de acá, es Ciudad Juárez, y del otro lado de esa línea que está en la mitad de la diapositiva es El Paso, Texas. Estamos hablando de una ciudad que está en dos países. Estamos hablando de una ciudad que tiene una frontera por la mitad de la calle, de un lado son los Estados Unidos a través del Paso, que es la ciudad más segura de ese país, y por otro lado Ciudad Juárez, que no solamente es la ciudad más insegura de México, sino hasta hace 4 años era la ciudad más insegura del mundo, ¿verdad? Destronada por San Pedro Sula, Honduras. Ahí vemos un poco la situación del asentamiento, en la diapositiva de la imagen derecha, algunas imágenes de contexto. La imagen de los niños, pues niños son niños y desde luego que quieren jugar con armas, pero en el contexto de Ciudad Juárez tiene un matiz muy particular en lo que tiene que ver con la construcción de un imaginario, el imaginario del poder asociado con las armas que seguramente las ven, armas de verdad en los hermanos mayores de estos chicos. Estos niños hacen parte de lo que en México se conoce como el primer renglón de reserva del ejército del narco, así se llama, entre los 9 y los 11 años. Los niños se captan con droga en las escuelas. Entre los 11 y los 13 pertenecen al segundo renglón, entre los 13 y los 15 el tercer renglón, y de los 15 a los 17 se gradúan ya en el cuarto renglón y hacen parte de los que ya hacen las vueltas, como la llaman en Medellín, es decir, matan a alguien, se convierten en sicarios cobrando deudas. Las Cruces Rosadas es el lugar donde se encontraron 9 mujeres de estas que les había señalado, asesinadas, y bueno, situaciones de contexto, la gente protestando frente a una situación atávica, ante la cual estaba al parecer su única respuesta fue mandar los federales. Combatir la violencia con violencia, y obviamente eso no hizo más que ampliar el espectro del incendio generalizado que suponía esta situación atávica. Esto era lo que me encontraba yo cada 5 o 6 días que viajaba a Ciudad Juárez a hacer el seguimiento al proyecto. Muertos frente a estas viviendas, el espacio interior de estas viviendas abandonadas. Hay que decir que el Infonavit si fue motivado a intervenir las viviendas, no fue por un tema de conciencia social, muchísimo menos, fue por un problema mucho más práctico. 3.500 familias que se van y abandonan su vivienda son 3.500 personas que no están pagando su crédito. Entonces hay un problema de cartera morosa, hay un problema económico, y ahí sí Infonavit llamó la atención. No podemos dejar que la gente siga abandonando las casas. En México existe más o menos unas 5 millones de viviendas abandonadas. 5 millones de viviendas.
lo que tiene que decirle mucho a los arquitectos, a los constructores y a los municipios que autorizan la construcción de estos asentamientos en lo que tienen que reparar. ¿Por qué está la gente abandonando las casas? ¿Qué es lo que estamos entregando los arquitectos, planificadores y urbanistas como producto final que la gente no se apropia de esas viviendas? Debajo de estas llantas, en muchas de las viviendas hay unos túneles que cruzan la frontera. Estas casas están literalmente sobre la frontera, 30 pasos, 30 metros. Los túneles, por un lado, llevan droga, recogen dinero, recogen armas, llevan inmigrantes ilegales, tráfico de personas, recogen dinero, aparte del contrabando y otras dinámicas delincuenciales que ocurren allí. Es decir, hay un interés en que se mantengan estas casas abandonadas. De ahí que tuvimos que hacer una gestión directamente con dos bandas de narcotráfico, una de ellas específicamente el Cartel de Juárez, para que pudiéramos aplicar la experiencia. Los antecedentes: la crisis económica del 2008, el impacto en México de los estados fronterizos, el fin del milagro económico en Ciudad Juárez. Estamos hablando de una ciudad donde las maquilas son muy importantes. Desde finales de los años 80 se trasladaron allí muchas maquiladoras, muchas empresas, muchas industrias, incluso fundamentalmente norteamericanas. La mano de obra es barata, los impuestos son baratos, no es sino pasar la frontera y ya tienen los beneficios que México, por supuesto, les proporciona. Sin embargo, con la crisis económica hubo el cierre de buena parte de las maquilas y la mayoría de las mujeres, que hay que decirlo, eran las que trabajaban en gran medida en las maquilas, perdieron su trabajo. Bueno, estos son algunos de los problemas a enfrentar. Vamos a ver. Estas son las características de ese asentamiento. Estamos hablando de un premio nacional de vivienda económica en el 2003. Ojo. Población 41.000 habitantes, un área de 300 hectáreas, 12 empresas constructoras que todas se pusieron de acuerdo para no ocuparse de la calidad de la vivienda ni de la calidad del hábitat, sino construir más casas y más casas y más casas, en lotes promedio de 120 metros, que eso en nuestro contexto pues es una generosidad. Aquí estamos hablando de lotes de 3x6, vivienda tipo de 35 metros, sin embargo, con una sola habitación, un solo dormitorio, donde en muchos casos duermen 12 y 13 personas, con los problemas de hacinamiento, promiscuidad, violencia, maltrato intrafamiliar, donde la mujer se va a trabajar, la recogen las maquiladoras a las 5 de la mañana y la regresan a las 10 de la noche, dejan a sus niños solos, como ocurre también en nuestro contexto, el de 8 cuidando al de 5, el de 5 al de 3, el de 3 al de 1, etcétera, etcétera. Llega a las 10 de la noche la mamá y encuentra que el de 15 no está, el de 8 se cortó, el de 5 se clavó un vidrio o se quemó con el cocinol y el bebé, nadie le cambió el pañal. Consecuencia de eso, el de 15 es el que resulta castigado, ¿verdad? El de 15 le pega al de 8, el de 15 busca a su familia y su nicho familiar afuera porque no lo tiene en la casa. Y es la calle, evidentemente, la que capta estos jóvenes. Y al ser la calle la que capta estos jóvenes, pues es el escenario en el cual el narcotráfico se sirve de los famosos renglones de reserva de su ejército de narcos. De ahí captan a los jóvenes, les ofrecen ese vínculo familiar que no tienen, y en alguna medida la dinámica que se establece aquí entonces es de rechazo hacia la mujer. Desde los años 80, finales de los 80, hay una política en México que a mi manera de ver pone una discriminación positiva. Por tanto número de hombres hay que contratar a una mujer. Entonces hay el tema de la igualdad de derechos en un país donde estamos hablando de México, el país de los meros machos. Las mujeres empiezan a ganar dinero, las mujeres entran a la universidad, resultan ser mucho más aplicadas y más juiciosas que los hombres, sacan mejores notas, obtienen mejores puestos. Las de los estratos medios y altos y las de los estratos bajos van a trabajar a la maquila y dejan a sus hijos abandonados. Ellos sienten una situación de abandono por parte de su madre, que además fue abandonada por parte del padre, del marido, del esposo. Esa situación entonces aumenta la prevención hacia la mujer, que en el país de los meros machos supone que sea intolerable que sea la mujer la que lleve el dinero a la casa, y además de eso, como son autónomas, empiezan a tener amantes, empiezan a tener su vida por fuera con los mismos derechos como los hombres, ni más faltaba que no. Pero eso genera unas consecuencias en un país con una cultura tan arraigada en esos términos machistas. Consecuencia de esto fue que planteamos la hipótesis de hasta dónde las condiciones habitacionales, las condiciones de vivienda y las condiciones del mercado que obligan a las mujeres a desplazarse 17 kilómetros para ir a trabajar a la maquila inciden en esta dinámica de agresión hacia la mujer. No estamos diciendo que esa sea la causa, ni mucho menos.
pero es un factor que de alguna manera entra a pesar. ¿Qué fue lo que se hizo entonces? Se identificaron a los líderes, que en este caso eran las líderes, todas eran mujeres, evidentemente, son las que están en su casa, son las que están en su barrio, son las que organizan las dinámicas sociales allí. Se encontraba que habían unos comités, entraba a trabajar con esos comités, en principio a través del diagnóstico que se hace con las comunidades, se efectúa lo que llamamos el plan estratégico, empezamos a trabajar con 35 personas y ahí ven ustedes la fotografía del día de entrega del proyecto, 3 meses después. Este es un proyecto que se hizo en 3 meses solamente, que se logró construir todo esto que les estoy mostrando, 1.300 personas. En el cual los 3 órdenes este es el director de desarrollo urbano del municipio. Implementaremos una serie de actividades las cuales se derivan de una consulta a los habitantes de esta. Talleres recalcaron que no querían más violencia y sí más lugares donde poder jugar con tranquilidad y confianza, de que nada más. Consejo directivo, instancia rectora, presidido por la autoridad municipal e integrados en la autoridad municipal de la comunidad organizada de Ciudad Juárez, ubicada en el fraccionamiento de Vegueras del Bravo, quienes proponen unidades de Ciudad Juárez. Un equipo técnico que propone y apoya las acciones necesarias a desarrollar. El equipo UNES. Continuamos con el programa. Los que aparecen en la mesa directiva son representantes de los 3 órdenes de gobierno. El que está ahí es el alcalde, firmando el pacto que vimos antes se había hecho en Soacha. Fue la experiencia que hicimos con los estudiantes de la Nacional, aplicamos esa metodología y la desarrollamos un poco más en el caso de México. El alcalde es el primero que firma el pacto, luego el representante del estado de Chihuahua, donde se encuentra la ciudad de Ciudad Juárez, y el representante del gobierno nacional. Ligado a ellos están las representantes, las jefas de manzana de los 9 barrios que constituyen el fraccionamiento de las 13.000 y tantas viviendas, y representantes de la empresa privada, de las constructoras. Logramos involucrar a 2 agremiaciones de constructoras y a una agremiación de maquiladoras. Estos son los niños, las niñas entregándole el plan al alcalde. Ahí lo que se planteó fue la desconcentración de las maquilas, que suponía que en vez de que las mujeres fueran recogidas y llevadas a la fábrica todos los días y abandonaran a sus hijos, se utilizaran varias de estas viviendas abandonadas para hacer centros comunitarios y semilleros empresariales, donde las mujeres entran a trabajar ahí, se desconcentra la maquila se lleva al barrio, las mujeres trabajan con sus vecinas, con sus comadres, se generan unas guarderías infantiles, están cuidando a sus hijos, se fortalece el vínculo familiar, se fortalece el vínculo vecinal entre las propias mujeres y de alguna manera la maquiladora se ve beneficiada en términos de que ya no requiere ese equipamiento, ¿verdad? Este es el alcalde obviamente saliendo en la foto, arrancándose ahí, trabajando en el proyecto emblemático que se diseñó, donde se fundó el primer territorio de paz en Ciudad Juárez, el 11 de junio del año 2011. Trabajando con la comunidad, creando comités de seguridad, de convivencia, de medio ambiente, de espacio público. Este es el alcalde. 1 minuto y medio dura este video. Un buen día donde nace una acción gubernamental con una iniciativa ciudadana. Nace una acción gubernamental con una iniciativa ciudadana. Eso dice el alcalde, la verdad fue al revés. Fue una iniciativa ciudadana que tuvo el apoyo gubernamental. El proceso de participación se da al revés en este contexto para que haya apropiación. El nivel de vida y la solidaridad entre ustedes. Gente que tiene un corazonzote más grande que todo el país. Vamos a echarle todos los kilos para mejorar sustancialmente Riberas del Bravo. Y que cada quien haga lo que pueda hacer. Nos encargamos de llevar a los medios de comunicación, obviamente para evidenciar que esto no fueran palabras bonitas que se quedaran en el aire, sino que estuviera en la prensa, la radio, la televisión, era un compromiso. Con alimentación, con salud, combatir la impunidad, mejorar los sistemas de procuración de justicia. Y ese es, diría yo, me decía el alcalde en una reunión, acaba de surgir un nuevo grupo que se llaman los aztecas. Son más o menos 10.000 identificados en Ciudad Juárez. Y le decía, ¿qué hago? Yo no tengo 10.000 policías para ponerle a cada uno de los 10.000 aztecas. Entonces le decía, bueno, alcalde, construyamos 10.000 ciudadanos y generemos comunidades donde haya una dinámica que desde dentro enfrente esa situación.
se aprobó la iniciativa y se llevó a cabo toda esta dinámica que vimos a todo el mundo firmando. Este es el resultado del plan estratégico. En rosado vemos los proyectos de desarrollo físico-ambiental y en verde los proyectos de desarrollo social. Yo como arquitecto tenía la idea, no, la gente va a querer mucho más proyectos de desarrollo físico, eso va a ser cemento lo que la gente va a pedir. Y lo que ven ustedes es que la gente menos pidió fue cemento. Pidieron programas en convivencia, recreación y cultura, empleo y mejoramiento del ingreso, educación, seguridad, salud y atención a grupos vulnerables. Y por supuesto vivienda y mejoramiento de vivienda, infraestructura y espacio público. Las estrellas que ven ahí corresponden a la prioridad que la gente le dio a los proyectos. Una estrella, un proyecto de 6 meses a año y medio, 2 estrellas de año y medio a 3 años y 3 estrellas de 3 a 5 años que corresponden con el periodo político administrativo en México. Porque la idea obviamente era que el alcalde quería obviamente cumplir con su programa de gobierno y obtener los mayores beneficios, los mayores réditos políticos posibles. Desde luego es su interés y es respetable como todos los intereses. Cuando hablamos de reconocimiento de intereses, desde luego ese es uno de los más importantes. Los proyectos de desarrollo social, los proyectos físico-ambientales. Al cabo de 10 días aparece este primer anuncio en prensa, porque el compromiso era hacerle seguimiento en prensa para que realmente se cumpliera el pacto y no se quedara en el papel. Reinstalan alumbrado, limpian parques y reparchean las calles. Se da cumplimiento al pacto, las autoridades cumplen y a los 8 días sale esto en prensa. Salen ciudadanos al rescate de sus espacios públicos a través del proyecto emblemático que les comenté, que buscaba generar credibilidad, nosotros lo denominamos jornadas topofílicas, donde en un fin de semana se busca obtener un resultado. Las primeras acciones entonces supusieron la transformación de las viviendas, la toma de las viviendas para hacer lugares, en primer lugar, los centros comunitarios, los centros productivos, centros de capacitación en convenios con el equivalente al SENA de allá, buscando transformar la imagen y haciendo pequeños cursos que realmente con una inversión mínima, utilizando para ello la coordinación entre los diferentes programas del municipio, generando ese efecto vecindario del cual les hablaba que vimos en Ciudad Bolívar y en Soacha. Las personas que salen a arreglar su jardín y de pronto son más que vienen y arreglan el suyo, otros salen a pintar, otros arreglan los andenes, etcétera, etcétera. La prioridad, por supuesto, eran los niños, atender el primer renglón de reserva del narcotráfico y trabajar con ellos entonces, en primer lugar, un comedor infantil, unos equipamientos, unos parques, la realización de unos talleres de capacitación, emprendimientos de diferente tipo, tomándose las viviendas abandonadas. Posteriormente se pasa a trabajar en el espacio público como elemento aglutinante de la comunidad, generando sistemas de riego. Estamos en una zona de desierto, limpieza, mejoramiento de la imagen que supone autoestima, mantenimiento, reforestación y luego obras nuevas. En este caso fueron 2 grandes proyectos que se diseñaron con la comunidad y que fue a inaugurar el alcalde y los representantes de lo que se llamó el Consejo Directivo, que es la base de la sostenibilidad de la propuesta. Mejorando la convivencia entre los vecinos. Aquí la obra física se convierte en el pretexto para el fortalecimiento del tejido social. Desde luego que es importante el ladrillo, pero como medio, no como fin. Cuando tenemos el ladrillo como fin, nos quedamos en proyectos como este, que se ganó un Premio Nacional de Arquitectura en el 2003, pero que fue un fracaso total en términos sociales. Esto fue lo que se empezó a hacer entonces con estas viviendas abandonadas. Se construyeron 2 bibliotecas y 2 centros comunales. En este caso agrupamos 2 viviendas, siguiendo un poco la metodología del proyecto de la Candelaria, de Villa Candelaria que les mostré en Ciudad de Bolívar. Luego este, que es un gimnasio de artes marciales. Aquí se integran 8 casas. Luego se trabajó con la comunidad en el diseño de una estrategia de movilidad y de conectividad, coordinando con la Secretaría de la Movilidad para el envío de unas rutas que permitieran conectar el entorno con el resto del municipio. Y uno de los temas más importantes fue la construcción de centralidades. En lugar de dispersar la acción y la inversión, que eso también políticamente tiene unos costos, la idea fue centralizarla en unos puntos específicos que se establecieron en la comunidad. Se desarrolló en torno a una escuela que ya existía, la vemos en la parte de arriba, y se complementó con otros equipamientos, un centro comunitario, unos talleres, una biblioteca, un estacionamiento, que en este momento están en construcción. Como está en construcción también este centro de formación integral infantil, donde se unieron 6 casas de estas abandonadas y vandalizadas. Y así tenemos la construcción del primer territorio de paz en suelo mexicano, el 11 de junio del 2011. El Consejo Directivo para la Sostenibilidad, entonces se creó esta instancia rectora del plan,
porque nos daba bastante vértigo dejarlo simplemente en manos de la comunidad, y más bien necesitamos, en la búsqueda de ese empoderamiento de la comunidad, generar una instancia política administrativa, una instancia de gestión. Y ahí está entonces, en primer lugar, el alcalde, los representantes del gobierno de Chihuahua, del gobierno federal. Aquí tenemos, por el gobierno federal, la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit y una fundación que se llama Todos, un proyecto realmente, más que una fundación, un proyecto del anterior presidente, el presidente Calderón, se llamaba Todos Somos Juárez. Por el gobierno del Estado, Fomento Social, la Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Obras Públicas, el Instituto de la Vivienda. Por el sector privado, las constructoras, 2 agremiaciones de constructoras que se metieron al proyecto diciendo, a ver, algo está pasando con nuestros proyectos. No les preocupaba tanto que se abandonaran en términos sociales, sino el impacto económico que a ella le suponía como empresa, y sobre todo la mala imagen de ver que sus proyectos se estaban abandonando y vandalizando. El sector social, una serie de fundaciones, y el municipio, la Dirección de Desarrollo Social, centros comunitarios y miembros de la comunidad. A 2 años el proyecto entonces se conformó el consejo directivo, se desarrollaron 2 bibliotecas, 2 parques, un centro de adicciones, un centro comunitario, un plan de movilidad. La comunidad ya ganó 8 premios, el Infonavit donó 30 de estas casas para los proyectos comunitarios que les acabo de comentar, para la desconcentración de las maquilas. Se vendieron la totalidad de las 3.500 casas que estaban abandonadas. Una de las personas que asistió al taller pertenecía a una de estas constructoras, compró las casas y le exigimos que le construyera, antes de volverlas a vender, una segunda habitación, para que por lo menos pudiéramos separar padres e hijos. Se construyó, se planteó una ciclovía, se han invertido a la fecha $4,5 millones, para el 2013 se tienen presupuestados $7,5 millones más, y según datos de la Agencia Norteamericana de Cooperación para el Desarrollo, USAID, se logró disminuir la delincuencia en un 305%. Eso es una cifra que yo no he entendido muy bien, porque cuando me dijeron que en un 305 dije, ¿seguro no será un 35%? ¿Cómo puede uno disminuir a 305? Y me hicieron toda una explicación estadística donde, ponderando la delincuencia en diferentes localidades de Ciudad Juárez, daba ese margen. En materia de seguridad, entonces, se hace patente una disminución sensible en los índices de criminalidad, violencia y delincuencia. Un año después de iniciar las actividades, la tasa de violencia contra las mujeres, que es uno de los temas más sensibles, bajó de 17 casos a 3. Lamentablemente, pues todavía ocurre, pero bueno, de 17 a 3. Del mismo modo, 70% de los vecinos del fraccionamiento afirman no haber sido víctima durante el último año de ningún tipo de violencia o amenaza. Que eso, en este contexto, que es la localidad más conflictiva de Ciudad Juárez, pues nos tenía llenos de orgullo y de sorpresa. Algunos registros en prensa: la integración de las operaciones territoriales integrales mejorará, fue un sistema que se adoptó para todo el municipio, para no hablar ya de la realización de proyectos sino de operaciones. Y un año después aparece este aviso en prensa: rehúsan familias abandonar sus casas pese a las carencias. Bueno, hay toda una serie de registros en prensa. El tema de la replicabilidad. Otro barrio, solo, por su propia iniciativa, decidió hacer lo mismo. Pues en algún momento dado nos pidió ayuda para toda la parte técnica, pero fue una iniciativa que se llevó a cabo en un barrio, en este caso de 70.000 viviendas, perdón, de 70.000 personas, algo así como 21 o 22.000 viviendas. En México todas las cosas son unas cifras extraordinarias. Las viviendas que se han recuperado, la visión de las autoridades. Cuando se les pregunta que cuál es la visión que tienen de eso, pues evidentemente hay que incorporar el tema social a la construcción de los desarrollos habitacionales. Se replica la estrategia en otros barrios, y este es un recorte de prensa donde el director del Infonavit, Víctor Manuel Borrás, afirma pues que esta es una idea que sirve de ejemplo y que era lo que estaban buscando, pero bueno, ya sabemos que la motivación era económica y no social, pero mal que bien ha servido para que la política incorpore y tenga en cuenta esos elementos. Los 10 elementos que les planteé anteriormente en ese cuadro, las 10 categorías topofílicas, las entregamos al Infonavit para que se calificaran las constructoras en función de que si cumplían con 2 de las 10 obtuvieran 1 estrella, con 4, 2 estrellas. Si cumplían con las 10, obtenían 5 estrellas. ¿Qué significa obtener 5 estrellas? Que están comprometidos con el tema de la construcción social. Y a partir de ahí acceden a más subsidios, porque ellos captan directamente los subsidios, no los derechohabientes,
a más créditos, a más posibilidades de suelo, mientras demuestren que pueden mantener estos conceptos de construcción social. Esos mismos criterios se los planteamos al programa de comunitario de mejoramiento integral de barrios de la Ciudad de México, donde inició la primera parte de este trabajo, para calificar a las comunidades, porque hay unas convocatorias anuales donde las comunidades dicen que quieren hacer proyectos y acceden a unos recursos. Entonces les planteamos esto para que se generara una competencia sana también entre las comunidades que lograran demostrar indicadores en 2 de estos vectores obtenían una estrella, y así sucesivamente como las empresas constructoras. ¿Qué obtenían las comunidades? Una comunidad de una estrella accede a beneficios hasta de $100,000, una de 2 estrellas $200,000, y una comunidad que logra tener las 5 estrellas puede acceder a $500,000 o $600,000 en equipamientos y en servicios. De tal manera que el municipio premia la iniciativa de la comunidad, su capacidad de autogestión, pero también condiciona a través de la política pública que las empresas constructoras de vivienda apliquen estos principios. Bueno, me tomé un poco más del tiempo y no alcanzamos a ver el video, pero les agradezco mucho su atención.